Pues bien, el capítulo 2 del libro de los Hechos comienza describiendo lo que es la venida del Espíritu Santo. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estar unánime quiere decir estar de acuerdo, es un mutuo consentimiento, es mantener una unidad de grupo. Eso es estar unánimemente juntos. Y dice que estando así juntos, de acuerdo todos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea que ese viento, que es la manifestación de lo que es el poder de Dios, se manifestó entre todos los que estaban en la casa allí esperando al Espíritu Santo. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando dice como de fuego, quiere decir que es algo que usted no lo puede contener. Es una manifestación de poder que usted no puede callarla. ¿Ve? Y así son las lenguas angelicales. Usted no puede callarla. Y esa es la impresión de lo que está describiendo en el libro de los Hechos el autor. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, que hablaron lenguas que nunca en su vida habían hablado, para que ellos supieran que era Dios hablando a través de ellos. Y el 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que estaba hablando la lengua de otro, no la de él. O sea, Dios, pero este no habla griego, está hablando griego, este está hablando persa, del idioma persa, y es mi idioma, y él no lo sabe. O sea, que cada uno estaba hablando un lenguaje diferente al que era de su propio origen. La idea de esto es demostrarle que era Dios hablando a través de ellos en lenguas angelicales. Decimos lenguas angelicales, pero son lenguas que operan sobre la faz de la tierra, pero que son designadas del cielo, porque la sabiduría de recibir lenguas de un idioma que no hablaban, solamente lo puede decir Dios. Salud. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de mi propia vida. En un momento dado, hay un grupo francés que necesita el evangelio, pero yo no hablo francés. Entonces el Señor me dice, habla. Y ellos entendieron lo que yo estaba hablando. Lo entendieron porque Él le tradujo lo que yo decía a ellos en francés. Y yo hablo en español. ¿Usted está entendiendo? Pues así son las lenguas angelicales. Usted no las habla, pero Dios las pone para que usted las hable. Y después las quita porque no están bajo el dominio suyo ni mío, bajo el dominio de Dios. Y hay muchas personas que tienen problemas con esto de las lenguas angelicales. Y son enseñanzas equivocadas. ¿Por qué? Porque también las tinieblas hablan lenguas angelicales, pero no son angelicales, son del diablo. Dicen ser lenguas angelicales. Yo la he escuchado aquí y les digo, enmudece Satanás. Porque son ángeles caídos que operan dentro de las personas, imitando las lenguas angelicales. Por eso hay que tener discernimiento de espíritu en todo momento de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Y usted ve que yo le digo, ¿pero por qué la mandé a callar? Porque no son lenguas angelicales, son lenguas del diablo. Entonces, eso lo han aprovechado para equivocar la enseñanza de que las lenguas angelicales no existen. Y no es mentira, es bíblico que hayan lenguas angelicales. Porque cuando usted ora en el espíritu, usted ora en lenguas angelicales que solamente le entiende Dios y usted. ¿Lo van entendiendo? Es importante que usted entienda, que entienda esto, porque ¿hay preguntas? Sí. Porque usted las va a recibir. Ajá, dígame. Cuando usted habla de que los enmudece, porque son ángeles caídos, no son Sí. lenguas angelicales, Ajá. ¿es porque es otra lengua o el mensaje que trae? No, es otra lengua de parte del diablo, que trae un mensaje de maldecir la iglesia. Ok. Gracias. Ese mensaje porque las lenguas diabólicas que imitan las lenguas de Dios siempre vienen a maldecir la iglesia. Y como el espíritu de discernimiento está activado
enseguida me dice, me están maldiciendo a mí, me dice el Señor. Es la iglesia. Automáticamente usted ve que enmudece en el nombre de Jesús. Se ata con la mentira, porque no sabe. Por eso es importante que su pastor tenga un discernimiento de espíritu bien claro. Y lo tenga en accesibilidad en todo momento. Por eso usted ve que si yo viene alguien de afuera y le va a hablar algo, yo estoy aquí al lado, escuchando. No es que yo me quiera enterar de su bochinche, es que lo estoy protegiendo, porque si el tipo se equivoca o es usado por las tinieblas de momento, pues yo lo puedo parar y no voy a dejar que me dañe la iglesia. ¿Me está entendiendo usted? Igualmente cuando yo le digo, a mí me gusta que me diga dónde usted va a estar y con quién va a estar, porque si el Espíritu Santo me dice que sí, no va a haber problema, pero si me dice que no, pues usted va a tener problemas si se va en desobediencia. Ahí usted tiene la contaminación de la iglesia. ¿Va entendiendo cómo es todo este mundo espiritual? Y por eso es que tenemos que tener un orden en todo lo que hacemos. Y a mucha gente que no le gusta eso porque no quieren rendir cuenta, quieren andar como llaneros solitarios. La iglesia de Dios no anda como llanero solitario, ni anda al garete, ni anda porque me parece y porque yo creo, porque me ve más bonito. Anda en la divina orden de Dios para que la cobertura de Dios esté siempre sobre él. Eso es muy, pero que muy, muy importante. ¿Ok? Dice el 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos mismos se cuestionaban, ¿cómo es posible que esto ocurra? Porque yo no hablo en esta lengua, pero yo sí la hablo y él está hablando una lengua que él no habla. Entonces dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que cuando está hablando de maravilla, acuérdense que está hablando de algo magnífico, algo espléndido, algo majestuoso, algo grandioso, bellísimo, ¿verdad? Algo excelente y favorable. ¿Ves? No está hablando de maravilla. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo yo puedo entender lo que está pasando? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Siempre hay alguien que viene a hablar el disparate. Eso nunca falla. Están borrachos. Mosto es una bebida altamente fermentada que produce un estado de embriaguez. Y enseguida, pues ya, empezaron a pensar mal. Mas otros, burlándose, decía, están llenos de mosto. Bueno, ya usted ve cómo es esto. Y el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera son las 9 de la mañana. Y esto es importante. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice lo siguiente, en los postreros días, dice Dios, estos son los postreros días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí está la clave, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y eso está pasando. Por eso digo que estamos en los postreros días. ¿Cuántos saben que el sol se ha convertido en tinieblas aquí en Puerto Rico y lo han visto? ¿Cuántos están claros de que eso está pasando? Pues si el que no lo sepa, ya eso pasó.
El sol se convirtió en tinieblas y estuvo varios días, en varias ocasiones, en días de 24 horas, de 12 horas para nosotros y de 24 horas en otros sitios. Sí, los hubo. Los hubo, hermano. Usted tiene que estar con los pies en tierra. Por eso tiene que escuchar los estudios de Apocalipsis que grabados están. Y yo los expliqué, se los enseñé en la fotografía y todo. Y la luna y todo, para que usted sepa dónde estamos parados. Usted coge el tiempo escatológico donde está viviendo. Por eso cuando dice postreros días, estamos en los postreros días. ¿Ok? El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. ¿Cuántos han visto la luna de sangre? Pues ubíquese, estamos ahí. Sí. Antes de que venga el día del Señor, que no ha venido, grande y manifiesto, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es el cumplimiento para el derramamiento del Espíritu. Él va a derramar el Espíritu a toda carne que esté dispuesto y listo para recibirlo, con el propósito de que lleve el mensaje para que la gente conozca al Señor y declare que Jesucristo es el Señor. Ese es el propósito. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que usted mismo lo va a ver y lo sabe. Dice el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. O sea que los mismos de él, el mismo Sanedrín, los mismos sacerdotes, lo crucificaron, usando los soldados romanos. Se lo está diciendo ahí. Cuando habla de maravilla, entiéndase que está hablando de prodigios y señales. Son señales acompañando el ministerio de la predicación de los primeros líderes de la iglesia, que es la iglesia primitiva, que es la iglesia de los hechos. O sea que aquí usted va a ver que señales, milagros y prodigios acontecieron. Y esos tiempos cíclicos son los que van a venir ahora. ¿Estamos aquí? ¿Y quiénes son los que van a hacer eso? Ustedes. Y yo. Ese es el propósito. Y ese es el tiempo que estamos. Por eso la gente tiene que estar atemperado a los acontecimientos proféticos. Tiene que estar atemperado a los acontecimientos escatológicos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si no, usted va a tener el radar dormido y su antena no va a captar la señal del cielo para hacer el depósito del derramamiento del Espíritu Santo. Si usted está en Babilonia o en Nanalandia y no se da cuenta que el tiempo que estamos viviendo es este ahora, usted no va a recibir lo que Dios tiene para usted en este tiempo. Es importante, mire lo que estamos hablando, esto es para que la iglesia estuviera aquí llena sin dejar una butaca vacía. Y mire todas las butacas que hay. Yo lo anuncié, yo lo dije. Y el Señor lo va a cumplir con aquellos que estén preparados. ¿Y cómo yo voy a desperdiciar una maravillosa y única oportunidad como esta? Exactamente esto mismo es lo que va a pasar en el arrebatamiento. Porque es así el comportamiento de este pueblo. Mire, anoche, voy a parar esto porque se lo tengo que explicar. Yo no veo televisión, a menos que sea algo importante, interesante. Y estoy viendo un hombre que Dios lo sanó de cáncer, que se llama Ronville. Y me dice, oye, parece que me estaba hablando a mí. Tu predicación no le gusta a los pastores. Tu predicación es fuerte, hasta tu pueblo te rechaza. Y me dice, hasta tu pueblo te traiciona. Así me dijo. Yo le digo, wow, pero ven acá, y si Espíritu Santo, escucha, me dice, escucha. Vuelvo otra vez, me sintonizo. El tiempo está traducido en español. Y me dice, ¿ves esa avalancha que está por caer? Y me pone un ejército, una montaña de nieve así. Me dice, esa montaña, mira lo que hacen los militares. Y bueno, los militares disparando, pum, eso provoca una vibración y viene esa avalancha y arropa. Y de momento, cuando está arropando eso, pone la iglesia completa, lleno de una multitud de gente arropada por esa avalancha. Y me dice, esos fueron los que se quedaron dormidos por las predicaciones que no querían arreglar. Y se murieron. Y me pone otra iglesia más pequeña, me puso en un estadio primero, después me puso una iglesia más pequeña. Me dice, y esta otra, mira, cómo se están muriendo.
y mira los poquitos que quedaron. Entonces, veo eso. Y mira el tercer evento. Me dice, ese pastor que está ahí, él hace lo que haces tú. Pararse a las vidas uno por uno para decirle la corrección y le dan la espalda y se van. El que tenga oídos que oiga, papá, porque esto me lo dijo anoche así. Y lo tengo grabado para que lo que quiera escuchar. Y me dice, y mira, el instrumento que te di, que es esa vara, mira lo que hace. Y para el tipo con la vara y la mete así para abajo. En la nieve. ¿Y para qué usa eso? Para saber los que se murieron y no buscarlos más. Alaba. Yo quedé retratado. Pero a mí me dio un llanto y un dolor ver las perdidas las almas, porque se le habla la verdad y han querido tergiversar la verdad y equivocarse. Y le dije, Señor, me dice, definitivamente se pierden. Porque no es en tu fuerza, tú has hecho lo que has podido. Y a mí, después que te dice llanto y esa congoja, porque uno no quiere que los hermanos que uno conoce se pierdan. Pero tú y yo no somos redentores, lo hace Dios. Y cuando Él me dijo eso, así que levántate, sécate las lágrimas y recibe lo que te doy. Porque ha sido un refrigerio para tu paz. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que huir de predicaciones equivocadas. Tenemos que seleccionar quién nos trae el mensaje y tenemos que velarnos uno por nosotros y protegernos. Y eso nos enseña algo. Que lo que Dios quitó, no busques en el zafacón otra vez lo que Dios sacó de aquí. Cuando Él me puso la vara esa y me enseñó eso, me lo dijo. Y yo, wow. Oye, y te lo estoy diciendo porque Dios me lo trajo así claramente, se llama Ronville. Así que mire, lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Y no se salga de ahí, manténgase firme y será bendecido. Y siga, porque mire, eso es por esto. Porque todo eso es parte de la apostasía, y lo dice. Bueno, seguimos. Varones israelitas, el 22, vamos al 23, 24. 24 dice, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenerlas por ella. Dice, porque David dice de él, y está hablando de Jesús. ¿Qué dice? Todavía David no conoció a Jesús, pero David era profeta. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Fíjese qué importante es este mensaje. Vi al Señor y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dios dice en su palabra que Él nos sostiene con la diestra de su mano. Quiere decir que si tú sigues pegado a Él, tú tienes la seguridad de que no solamente serás salvo tú y tu casa, sino que todas las promesas que Él tiene para tu vida se cumplirán. ¿Ah? Se cumplirán. Sigue diciendo, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Qué lindo es eso. Aún mi carne descansará en esperanza. ¿Verdad? Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que no va a permitir que nos dañemos. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué lindo esto. Dice, varones hermanos, sé os pues decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto es importante que usted lo pueda entender. No es que usted está muerto con él, sino que su sepulcro está siendo honrado hasta el día de hoy por el cumplimiento profético de lo que él dijo. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Jesús viene de la descendencia de David, del linaje de David. Por eso le decían, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿te acuerdas? El ciego Bartimeo. Decía así, era por eso. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigo. ¿Por qué es importante que usted entienda esto? Porque si usted no cree en el poder de la resurrección, usted no va a dejar que el Espíritu Santo se mueva libremente en usted y entonces su alma quedará acuartelada en la condenación de la falta de conocimiento o de ceguera espiritual. Es importante que usted tenga todo esto amarrado por todas las partes correctamente. ¿Ok? Si tienen dudas, porque aquí está un poquito más confuso, yo se lo puedo explicar. Hay un micrófono por ahí, pregunte, no se quede con duda, por favor. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué lindo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros guerreamos en las preocupaciones y permitimos que la esclavitud del miedo, la incertidumbre y las preocupaciones de este mundo nos roben la bendición. Cuando Él te está diciendo, el domingo usted vuelve a escuchar esa predicación, te lo habló claramente. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. O sea, adquirió un nombre que es sobre todo nombre. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Denle una Biblia a Ricky, por favor. Pégate a alguien, llénate de la palabra, acércate ahí. No es suficiente. Cuando tú lees, escuchas, reafirmas y te nutres más fuerte. Denle algo, ayúdenme a ese muchacho. Ah, pues si él tiene, hombre. Pues vamos, prende eso. Hechos capítulo 2, voy por el versículo 38, Richie. Salud. Salud. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Con eso fue que abrimos ahorita. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una generación perversa. Estamos viviendo una generación que lo que quiere es tergiversar la palabra. Una generación que no quiere que tú vivas el evangelio rectamente. Quieren vivir un evangelio acomodado al intelecto, a las emociones carnales y no a lo que Dios dice. Y esto es un problema serio, porque anoche cuando estaba enseñándome cómo se caía y se derrumbaba toda esa montaña de nieve y caía sobre la iglesia, veíamos cómo gente manipulaba la predicación del evangelio. Es más, en un momento le dice, si te están predicando un evangelio de prosperidad y piedad carnal, sal de ahí. Porque Dios no está en eso. Y yo me acordé porque esas palabras yo las he usado aquí. El Espíritu me las ha traído. ¿Qué nos está enseñando eso? Que los mismos que eran supuestamente los maestros del evangelio correcto se han salido del evangelio y han dañado al pueblo. Y contaminan a los demás. Por eso, el tiempo que vivimos se llama apostasía, que es separación de Dios. Pero ¿qué pasa? El problema de esto es que esa gente está dentro de la iglesia. Y ese es el que daña al pueblo. Ese es el que tergiversa la verdad y con sana doctrina, entre comillas, convence con la labia que tiene Satanás en ellos para sacar a la gente al camino incorrecto. Lo dice Ron Bill. Carmen. Por la palabra lo trajo también.
La piedad carnal no es otra cosa que el ay bendito y la pena del puertorriqueño. Y el ay bendito. ¿Sí? Si Dios te dice, haz esto, ay, es que me da pena porque... Hazlo. No porque me está llamando fulano y yo sé que está andando mal y hizo esto mal. Es que me da pena, lo cogí el teléfono y te contaminaste. Empezaste a escuchar lo que no debe y te sedujo. Porque eso es lo que está pasando en la iglesia actual. Y esto no es una excepción en la iglesia nuestra. Porque es la época que estamos viviendo. ¿Entiendes? Es importante que entendamos esto, hermano. Dios está hablando a nuestras vidas para salvación y para derramar su espíritu a nosotros. Pero tenemos que estar limpios. Yo no puedo avalarme ni ponerme de acuerdo con una persona que salió de aquí, que no estaba de acuerdo con la doctrina de aquí. Si tú estás aquí. ¿Me estoy hablando claro? Yo tengo que hablarle claro a ustedes porque yo tengo que rendir cuenta a él. Entonces, si usted está haciendo eso, usted está desobedeciendo la palabra, está violentando los principios bíblicos y se está condenando a usted mismo. En todos lados está pasando. Si pasa aquí, que pase en Mispa, no es nada. O sea, lo que estamos hablando es lo que está sucediendo en la actualidad, que en el libro de los Hechos también está sucediendo, porque estamos viviendo la época de los libros de los Hechos. Estamos en el tiempo escatológico de este tiempo. Y eso está pasando. Y Puerto Rico, lamentablemente, está pasando por una crisis bien violenta. Pero yo tengo que llevarle la información correcta para que usted ajuste y haga lo que tenga que ajustar. Mi deber es hablar la verdad que él me da. Usted decida lo que usted quiera hacer. Yo no puedo obligarlo a usted a que usted se salve porque esta palabra. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, dice esta palabra, para que reciba la salvación. Mi deber como pastor es hacerlo. Pero yo no puedo obligar a nadie, ni torcerle el brazo a nadie, ni regañarlo a nadie. Porque eso yo no estoy aquí. Yo estoy para enseñarle, orientarlo. Y usted confronta esta palabra si yo le estoy hablando verdad o no. Y usted viva la palabra como está aquí. Y la garantía es la salvación y el arrebatamiento. Y la certificación que su espíritu derramará en toda carne y usted recibirá el bautismo del espíritu. Yo no vine aquí a juzgar a nadie ni a hablar de nadie. Yo sencillamente doy la palabra como está. Y le hablo de Romil porque anoche Dios me puso eso allí. Pero nada, hay que aprender. Aquí nadie es perfecto. Todos tenemos que aprender. Pero si usted recibe una verdad, chúpesela, agárrela, vívala, practícala, corrija. Sí, hay que entronizarla, es verdad. Todos tenemos que hacer eso. Y corregimos porque, oye, esto es como hablamos ahorita, es un tren que se va y si no lo cogiste, ¡fup!, no volverá. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Porque esa es la única oportunidad que vamos a tener para escapar de la gran tribulación que viene. Amén. Pastor, una de las cosas que está seduciendo al pueblo cristiano es las enseñanzas mesiánicas y hebreas. Ah, también lo mencionó. Que una de las cosas que está seduciendo al pueblo cristiano es las enseñanzas mesiánicas y hebreas. Y hasta hoy, ¿verdad? Que alguien nos llamó y nos dijo que estaban haciendo algo y no, porque nosotros ahora somos mesiánicos, nosotros dijimos, ay Dios mío, conocían la verdad. Para que usted vea cómo estaban los tiempos confirmando la verdad. Y yo recibo la llamada telefónica, me dicen, yo estoy haciendo una casita en el patio porque yo soy mesiánico. Ahora yo hablo en hebreo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, porque es el idioma oficial de sí, qué bueno. Está bien. Así. Y conocieron la verdad, pues estaban aquí. Para que usted vea lo que es el espíritu de apostasía. Cómo se lleva a la gente enredada. Y usted ve los mesiánicos que solo podemos distinguir fácilmente, pero hay otros que dicen no ser mesiánicos que son más todavía difíciles de poder identificar. Por eso... Ajá. Pues esos son los que creen en la Torá, en el Antiguo Testamento, y dejaron a Jesús fuera del mambo. Están esperando todavía a Jesús. Son judíos, como hebreos. Sí. Entonces,
Algunos se ponen el manto, otros no se ponen el manto. Ajá. Espérate, David, espérate. Por radio en estos días estaban hablando de eso mismo y decían que sí, Cristo vino y hizo el sacrificio, pero que el pueblo completo tiene que volver a hacer el sacrificio con corderos otra vez porque tiene que ser unánime, no puede ser uno a uno. Ahí está el disparate. ¿Ves que hay diferentes versiones? Y eso no es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que estar bien alerta, hermano, de lo que estamos hablando, porque la palabra dice que el último sacrificio perfecto fue Jesús y no hay que hacer otro. ¿Ves? Sí, pero es que están tergiversando la verdad, porque tiene la mitad verdad y el resto es mentira. ¿Ves? No, es que hay varias vertientes, hay 5 vertientes. Una de ellas es la que dice David. Otra es que todavía están esperando, porque eso fue un profeta más, y así hay muchas vertientes. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de apostasía, y la apostasía precisamente habla de esto. Todo lo que el intelecto humano puede inventar para separarte de la palabra de Dios, te lo va a poner en tus manos diciendo medias verdades. Te sale con una verdad al principio y el resto es mentira después. Eso es bien, bien común verlo para estos días. ¿Para qué lo grabé? Espérate. Que creen en Jesús, pero tienen que seguir todas las tradiciones de los judíos y hacer todas las fiestas Esa de es los otra judíos. vertiente, esa es otra vertiente. Y seguir las leyes, Esa es otra el vertiente. sabato. Hay 5 vertientes diferentes. Esa es otra vertiente más. Pastor, yo el otro día fui al velorio de la mamá de unos clientes míos que son judíos y voy a entrar a la funeraria. Y cuando voy a la capilla así, el Señor me dice, aquí somos judíos, tú te tienes que poner, ¿cómo se llama la gorrita esa, pastor? El equipaje. Y yo le dije, no, yo no voy a ponerle eso. Y me le quedé mirando así y me dijo, está bien, entre. No dejaba entrar a nadie, me dejaron entrar. Pero yo no voy a ponerme eso, porque yo no soy judío. Yo soy gentil. Y tú te salvas, pues eres gentil y hijo insertado. Y se me libertó. Amén. En nombre de Jesús. Amén. No, pero usted sabe que se llega a ponerse y aceptar esa doctrina, el pichón viene y toma lugar. Por eso, mire, hay varias formas que la gente se contamina, oyendo palabras equivocadas, oyendo gente que tiene doctrinas equivocadas, gente que te invita a su iglesia con doctrinas equivocadas, todas esas cosas. Es más, mira, tú te puedes contaminar por internet viendo cosas equivocadas. ¿Sabes lo que es eso? Esa potestad que está en el aire está penetrando a través de internet, dañando muchos mundos de iglesia. Y eso está choreto. Y si usted se pone a ver esa porquería y se pone a contestarle y hacerle preguntas, abre la puerta para que el enemigo toma lugar. Toma, llénate de la porquería. Y eso está pasando en la actualidad. O sea, esto no es cuestión de que lo dice la palabra, ya la palabra lo dice, ahora está pasando. Ricky. Sí. Todas esas cosas son lo mismo. Por eso, mira, la Biblia es lo que desmiente todo. La Biblia, volvamos a la Biblia. Y la Biblia hay que verla completa, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, completo. Dime, ¿te quieres hablar algo? Margaret. Pastor, hay muchos que hablan que si Dios vino en un ovni, que si Jesucristo vino en un ovni, que si Jesucristo es extraterrestre. Eso abunda mucho en las redes sociales. ¿Sabe que esto de los ovnis, de los alienígenas, de fenómenos ovnis parapsíquicos, paranormal, espiritismo, todo eso son vertientes satánicas? Todas. Todas, sin excepción. Todas. Y tienen pacto con las naciones, los alienígenas, para darle sabiduría en lo que van a hacer, militar, de radar, y todo eso es cierto también. Escudos eléctricos, magnéticos, todo eso es cierto. Son sabidurías satánicas. Pero por encima de eso está Dios. Bien, vamos al 40. Vamos a ver cómo crece una iglesia llena de vitalidad. Dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que Dios nos está diciendo, sean salvos de esta perversa generación que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero. Así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que cuando estamos en comunión los unos con los otros, estamos en una estrecha asociación, ¿verdad? Por un mismo espíritu, por una misma sangre, y somos partícipes de un compañerismo cimentado en un Cristo vivo. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos. O sea, tenemos que compartir la misma idea de los principios del Evangelio y vivirlos. Vivirlos. ¿Por qué? Porque si estamos compartiendo unánimemente juntos una sana doctrina bíblica, tenemos que tener paz los unos con los otros. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. Porque de esto va a depender que recibamos el derramamiento del Espíritu. Si hay una persona que no tenga esto claro, o si hay una persona que diga que sí lo acepta, pero no lo cree, o si hay una persona que tenga algo dentro de su ser, que haya creído o haya cimentado o haya aceptado o ha hecho admisión contrario a esto, no recibe el bautismo. Porque Dios va a habitar en una casa limpia, no va a habitar en una casa sucia que denigra sus principios. Entonces, por eso yo voy a, antes de orar por el bautismo, yo voy a orar por arrepentimiento y liberación, para que pueda recibir el máximo posible el bautismo. Ese es el propósito. Entonces, esto es importante, o sea, esto tiene que ser un anhelo que usted quiere recibir, que usted anhela recibir. Usted lo tiene que desear, usted lo tiene que anhelar, usted lo tiene que por encima de todo agarrarlo y lo va a recibir. Lo va a recibir. Cuando yo recibí el bautismo en fuego, yo lo recibí en mi casa. Porque yo lo anhelaba tanto, tanto y tanto y no tenía la orientación de quién lo hiciera como ahora que estamos hablando. Y yo, Señor, dámelo, 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 y al tercer día me lo dio. Y se lo va a dar a usted ahora. Si usted lo cree y lo busca y lo anhela, Él se lo va a dar, porque esa es promesa de Dios. Dice el 43, y sobrevino temor a toda la persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas importantes. Porque el estar unánime no es que están bajo un mismo nombre de una iglesia, ni que están bajo un mismo culto, ni que están bajo una misma unción, sino que unánimemente juntos significa que todo lo que piensa este es lo mismo que piensa el otro, que es lo mismo que piensa el otro, que es lo mismo que piensa el otro, que es lo mismo que piensa el otro, y este que piensa aquí es lo mismo que piensa el otro en otra fila, y todos están unánimemente juntos. Solamente yo he visto un derramamiento del Espíritu, fue cuando fui a República Dominicana, que ministré a 363 pastores. Los 363 pastores, después que oré por liberación de cada uno de ellos, recibieron todo el bautismo del Espíritu, a la misma vez. Y eso fue como a las 3:30 de la mañana que terminé con ellos. Pero lo recibieron, porque hay una característica, que estaban unánimemente de acuerdo, unánimemente juntos. Y eso es una señal muy importante porque, como le digo primero, Dios va a habitar en casa limpia, en templos limpios. Dios no va a habitar si hay pecado en usted. Dios no va a habitar si usted tiene rencor, ira, coraje o contienda, o tiene molestias con alguien, o roña con... No lo va a hacer. Y entonces es importante que usted permita limpiarse para recibirlo. Amén. Estoy hablando claro, ¿verdad? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas, no es alguno, es todas. No es que yo tengo miedo a aquello, no es que me parece aquello, no, eso ya te saliste de todas. Es importante que sean todas, como dice la palabra. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Eso no hay que hacerlo, porque eso es en aquel momento que había una necesidad para un pueblo. Aquí todo el mundo tiene casa y todo el mundo está relativamente bien en comparación con esta gente. Y tiene comida y tiene todas sus cosas. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. Y dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero dejarlo aquí para orar por esto, para que usted empiece a recibir ese fuego que yo lo tengo encima. Este principio, fíjense que yo le hablé de, cuando empecé la clase, de Hechos 3, 19 al 21. Y cuando usted va a Hechos 3, el 21, que dice, y aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Quiere decir que esto es un principio para la preparación, para la restauración final más importante de la iglesia. O sea, Él va a limpiar todo, va a depositar ese fuego que no solamente te va a mantener en el camino correcto, sino que vas a tener la visión del reino para el cumplimiento profético de tu vida en estos tiempos. O sea, es lo que Dios va a hacer contigo en estos tiempos. De tal manera que Dios va a comenzar a manifestar su poder y pureza sin medida, fluyan en tu vida a través del Espíritu Santo. Porque cuando ese fuego viene a tu vida, en el Espíritu Santo, se va a hacer que todo lo que venga impuro a pegarse a tu vida no se pueda pegar. Porque el fuego va a impedir que eso pueda ocurrir. Míralo de esta manera para que entienda más claro esto. Si usted tiene una antorcha que eleva 1000 grados de temperatura, no hay bacterias, no hay virus, no hay hongo, no hay parásito que pueda pegarse a esa antorcha de fuego. Porque el fuego es tan fuerte que destruye todo lo que no es puro. Y solamente se sostiene lo que es puro. ¿Lo ven? Pues cuando el Espíritu Santo va a bautizar, y si lo bautiza en fuego, más todavía lo va a ver de cerca, donde usted va a recibir un fuego por dentro, o puede que empiece a hablar lenguas en todo momento, y eso va a hacer que ese fuego del Espíritu Santo no permita que nada inmundo se te pueda pegar a tu alrededor. Entonces, muchos van a recibir eso y van a decir, pues tú sabes una cosa, yo tengo que sacar de mi casa esto, y estas amistades no las quiero, y estas tampoco, y empiezas a borrar teléfonos del celular, y empiezas a cortar con gente que no, y tú dices, pero ¿y por qué todo ese cambio? Porque Dios ha venido a purificar tu alma. Y empieza la purificación de adentro hacia afuera. Y entonces Dios lo empieza a hacer en tu vida, y tu vida cambia totalmente. Ya no te va a importar lo que digan las amistades, ya no te va a importar lo que diga fulano, si estudió contigo o no estudió, si le hacía favor o no le hacía favor. Ya no te va a importar más que Dios. Entonces, ese fuego va a hacer que tú cumplas el destino profético para tu vida que Dios ha puesto para estos días. ¿Y qué va a pasar? Que tú vas a predicar el Evangelio, vas a hablar del Evangelio con autoridad y poder, porque tú harás lo que Dios te mande y Él cumplirá el propósito de dar señales, milagros, prodigios y portentos. Porque no eres tú, es el Espíritu Santo a través de ti. ¿Lo van entendiendo? Entonces, es importante que usted empiece a entender ese proceder, porque si usted recibe ese impacto, su vida va a cambiar 500% hacia una bendición suprema. Muchos se les va a destapar los oídos y van a empezar a entender la mentira que le están procesando. Otros van a tener una mente nueva y van a entender la mentira que Dios lo está llevando para hacer equivocaciones dentro de su estilo de vida. Otros hablarán de pureza e integridad hacia Dios, porque todo va encaminado a que usted mantenga puro y limpio con el Señor, haciendo lo que Él quiere que usted haga. Y es un estilo de vida totalmente diferente. Por eso ellos podían compartir el pan y estaban unánimemente juntos, compartiendo el pan en un mismo sitio. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? Para que usted pueda anhelar, querer tener eso. Porque Dios lo quiere dar como un regalo a su pueblo. Pero tenemos que estar dispuestos a que, mire, seamos limpiados. No hay de otra. Fíjate, Hebreos, quiero leerle Hebreos 12, 27. Vamos a buscar Hebreos 12, 27 para que usted vea algo interesante aquí. Hebreos 12, 27.
Hebreos 12, 27. Mira, aquí está. Vamos desde el 25 hasta el 29. Mira lo que dice. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El Espíritu Santo me lleva ahí, hermano. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Habló Dios claro, ¿verdad que sí? Habló bien claro. Así que las cosas movibles serán removidas en nosotros para que el reino inconmovible se manifieste en nosotros. Dicho en ajo y habichuela. O sea que nos va a sacar la basura que podamos tener para ponerte las cosas nuevas del reino inconmovible. El reino inconmovible son las que no necesitan corrección porque están bien hechas. El reino inconmovible son las cosas que tienen fundamento de vida eterna. El reino inconmovible en último análisis final es Jesús. ¿Lo ven? Pues estamos ready. Vamos a adorar y vamos a orar para que Dios empiece a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Sírvase a escribir vía internet y le estaremos contestando sus preguntas a la mayor brevedad posible. Será hasta una próxima ocasión. Bye bye.